Imagina que estás en tu hogar, de pronto, la calma de la noche se quiebra. Escuchas un crujido extraño, un susurro que no pertenece a tu familia, un escalofrío que recorre tu espalda. Tomas un arma del estudio, tus manos temblando bajo el peso del miedo. Cada paso que das hacia las escaleras resuena como un tambor en tu pecho, mientras la oscuridad envuelve todo a tu alrededor. Ves sombras moviéndose como espectros en el vestíbulo y de repente, una figura se desplaza rápidamente. En un instante de pánico, aprietas el gatillo. El disparo rasga el silencio, un estruendo que te sacude hasta los huesos. Cuando enciendes la luz, el mundo se detiene. Frente a ti, en el suelo, yace tu hijo de 19 años, con la vida escapándose de sus ojos. La bala que disparaste, en un trágico error, le ha atravesado la cabeza. Esta es la noche que marcó para siempre la vida de Liliana Durán, una estrella cuya gloria se convirtió en cenizas en un solo instante. Quédate con nosotros, porque esta historia de éxito, amor y tragedia te estremecerá. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que dejaron huella en el corazón de generaciones. Gracias por acompañarnos, y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un like para que estas historias sigan llegando a ustedes. Hoy les narraremos la vida de una mujer extraordinaria, una estrella que iluminó la época de oro del cine mexicano, Liliana Durán. Pero su historia no es solo de aplausos y reflectores. Es también un relato de dolor inimaginable, de una noche en la que un error devastador le arrebató a su hijo. Acompáñennos en este viaje por la vida de una mujer que conquistó el mundo y enfrentó una tragedia que la cambió para siempre. Liliana Durán Leal, conocida en los escenarios como Liliana Durán, nació el 2 de mayo de 1932 en Alicante, España, una ciudad mediterránea donde el sol acaricia las calles empedradas y el mar susurra promesas de libertad. Su padre, un respetado político y activista en los años previos a la Guerra Civil Española, dedicó su vida a luchar por un país más justo. Pero cuando la guerra estalló en 1936, esas esperanzas se desvanecieron. Imagina ser una niña de 7 años, obligada a dejar atrás tu hogar, tus juegos, los aromas de tu infancia, para embarcarte en un viaje incierto a través del Atlántico. Así llegó Liliana a México, un país que abrió sus brazos a su familia, pero que también nos enfrentó a la dura realidad de empezar desde cero en una tierra desconocida. En la vibrante Ciudad de México, Liliana creció inmersa en una nación que vivía un renacimiento cultural. La década de 1940 fue la cúspide de la época de oro del cine mexicano, un tiempo en que figuras como María Félix, Pedro Infante y Dolores del Río dominaban las pantallas, llevando historias de amor, lucha y redención a millones. Desde niña, Liliana soñaba con ser parte de ese mundo mágico. A los 16 años, mientras otras jóvenes asistían a bailes o se preparaban para la vida doméstica, ella ya estaba inscrita en clases de actuación, decidida a transformar su pasión en realidad. Su belleza, una mezcla de elegancia europea y calidez latina, junto con su talento innato, la hacían destacar. Pero el camino al estrellato estaba lleno de obstáculos. Imagina presentarte a audiciones interminables, enfrentando rechazos, compitiendo con titanes en una industria implacable, todo mientras intentas encontrar tu lugar en un país que aún sientes ajeno. En 1949, con apenas 17 años, Liliana dio sus primeros pasos en el teatro, un escenario que le permitió pulir su presencia y ganarse el respeto de directores y actores. Un año después, en 1950, debutó en el cine con Donde nacen los pobres, un drama social que exploraba las desigualdades de la época. Aunque su papel era modesto, su carisma llamó la atención de los productores. Pronto, su rostro comenzó a aparecer en películas como Las mal casadas, Salón de Belleza, La mentira y El mil amores, cintas que capturaban la esencia del melodrama mexicano, con historias de amor imposible y redención. Cada papel era una oportunidad para demostrar su versatilidad, y Liliana se convirtió en una actriz admirada por su capacidad para transmitir emociones auténticas. Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó con Escuela de Vagabundos, una joya del cine mexicano donde compartió pantalla con el legendario Pedro Infante, el ídolo de Guamuchi cuya voz y carisma conquistaban corazones.
En la película, Liliana interpretó a la hija del señor Vertis, un personaje que combinaba inocencia y determinación. Imagina estar en un set de filmación, bajo luces ardientes, actuando junto a una leyenda como Infante, sintiendo la presión de brillar en una industria que no perdonaba errores. Liliana lo logró con creces, y su participación en la cinta la consolidó como una figura de peso, capaz de alternar con los grandes y dejar una marca imborrable en la memoria del público. A medida que los años 60 avanzaban, Liliana sintió que el cine, aunque glorioso, no era suficiente para satisfacer su ambición. Decidió explorar un nuevo horizonte, la televisión, un medio que estaba transformando la forma en que las historias llegaban a los hogares. Con su instinto para los negocios y su carisma natural, se aventuró en la producción de programas, un terreno dominado por hombres en una época donde las mujeres rara vez ocupaban roles de poder. Imagina el desafío de pasar de ser una estrella frente a la cámara a tomar decisiones detrás de escena, negociando con ejecutivos, creando contenido que capturara la imaginación de millones. Liliana lo hizo con maestría, y su éxito como productora fue tan grande que dio un paso audaz, adquirir una televisora. Este movimiento marcó un antes y un después en su carrera, pero también atrajo las miradas críticas de la prensa mexicana. Los rumores, siempre presentes en la vida de las estrellas, se intensificaron. Uno de los más persistentes aseguraba que Liliana había sido amante del presidente Adolfo López Mateos, una figura influyente cuya sombra se extendía sobre el país. Los titulares sensacionalistas la pintaban como una oportunista que usaba su belleza para escalar, pero quienes la conocían sabían que su éxito era fruto de su inteligencia, trabajo y determinación. Sin embargo, los rumores no cesaban, y se decía que su relación con López Mateos terminó en un escándalo devastador. Algunos incluso afirmaban que el presidente, en un arrebato de ira, la había obligado a dejar México. Imagina el peso de esas acusaciones, la humillación de ver tu nombre manchado en los periódicos, mientras intentas mantener la dignidad en un mundo que juzga sin piedad. Otro rumor que envolvió a Liliana fue aún más intrigante. Se decía que Miroslava Stern, la enigmática actriz de origen checo que brilló en el cine mexicano antes de su trágica muerte, la había acosado con intenciones románticas. En una época donde la diversidad sexual era un tema tabú, estas historias alimentaban el morbo del público y la prensa. Liliana, siempre reservada sobre su vida privada, nunca confirmó ni desmintió estas especulaciones, dejando que el misterio se convirtiera en parte de su aura. La vida sentimental de Liliana fue tan intensa como su carrera. En su juventud, se enamoró del poeta español Luis Ríos, un hombre de palabras profundas cuya sensibilidad la cautivó. Pero la relación se desmoronó bajo el peso de los celos obsesivos de Ríos. Imagina entregar tu corazón a alguien, solo para descubrir que su desconfianza te ahoga, que cada gesto o palabra se convierte en un motivo de conflicto. Liliana, con su espíritu indomable, decidió poner fin al romance, aunque la ruptura dejó cicatrices en su alma. Tiempo después, el destino le ofreció una nueva oportunidad. Conoció a Héctor Quintanilla, un publicista carismático y exitoso que la conquistó con su inteligencia y visión. La pareja se casó en una ceremonia íntima, y su luna de miel los llevó a Venezuela, donde Héctor tenía negocios prósperos en el auge económico impulsado por el petróleo. Imagina llegar a Caracas en los años 60, una ciudad vibrante y llena de promesas, donde los edificios modernos se alzaban como símbolos de un futuro brillante. Liliana y Héctor decidieron establecerse allí, y pronto formaron una familia con 3 hijos, el tesoro más preciado de sus vidas. En Venezuela, Liliana no se conformó con ser la esposa de un empresario exitoso. Su pasión por el entretenimiento la llevó a incursionar en la producción de programas y telenovelas, un género que estaba revolucionando América Latina. Con su talento y visión, se convirtió en una figura clave de la industria y eventualmente asumió el control mayoritario de Venevisión, una de las televisoras más poderosas del continente en la década de 1980. Imagina la satisfacción de ver tu nombre asociado a una empresa que llevaba historias a millones de hogares, desde melodramas que arrancaban lágrimas hasta programas que llenaban de risas los salones de familias enteras. Liliana se había transformado en una pionera, una mujer que desafiaba las normas de su tiempo y demostraba que el talento no tiene género.
Con la fama y la riqueza aseguradas, Liliana tomó una decisión que sorprendió a muchos: retirarse del medio artístico para dedicarse a su familia. Quería ser una madre presente, una esposa devota, y disfrutar de las alegrías simples que la vida le ofrecía. Imagina dejar atrás los reflectores, los aplausos, las portadas de revistas, para cambiarlos por las risas de tus hijos y las noches tranquilas junto a tu esposo. Para Liliana, esa era la verdadera riqueza. Pero el destino, cruel e implacable, tenía otros planes. Una noche, la paz de su hogar en Caracas se vio destrozada. Imagina estar durmiendo cuando escuchas ruidos extraños, pasos que no reconoces, voces susurradas que te hielan la sangre. Así comenzó la pesadilla de Liliana. 4 asaltantes armados irrumpieron en su casa, decididos a saquear todo lo que encontraran. Cuando Liliana y Héctor se dieron cuenta, actuaron por instinto. Corriste al estudio, tomaste las armas que guardaban para emergencias y bajaste al vestíbulo, donde las sombras de los intrusos se movían en la penumbra. La oscuridad era casi total, la visibilidad nula. Sientes el terror de no saber quién está frente a ti, de temer que cada segundo podría ser el último. Con los nervios al límite, sostienes tu arma con manos temblorosas. De pronto, ves una figura moverse rápidamente. En un reflejo de pánico, aprietas el gatillo. El disparo resuena como un trueno, y una de las sombras cae al suelo. Los asaltantes, asustados, huyen en la noche. Cuando enciendes la luz, el horror te envuelve. En el suelo, inmóvil, yace tu hijo de 19 años, el joven que criaste con amor y sueños. Los asaltantes lo habían tomado como rehén, obligándolo a abrir la caja fuerte. La bala que disparaste, en la confusión, le atravesó la cabeza. Imagina el grito que escapa de tu garganta, el dolor insoportable de ver a tu hijo sin vida, sabiendo que fuiste tú quien lo mató. El joven murió en el acto, dejando un vacío que nunca podría llenarse. La tragedia destruyó a Liliana. Se dice que intentó quitarse la vida en varias ocasiones, incapaz de soportar la culpa y el dolor. Fue internada en una clínica de salud mental, donde luchó por encontrar una razón para seguir adelante. Imagina despertar cada día con el peso de esa noche, reviviendo el momento en que todo se derrumbó, preguntándote cómo pudiste cometer un error tan devastador. Liliana, la mujer que había conquistado el mundo, se convirtió en una sombra de sí misma. Sin embargo, su fuerza interior, la misma que la llevó de Alicante a las cumbres del cine y la televisión, la ayudó a levantarse. Con el tiempo, regresó a la industria, decidida a honrar la memoria de su hijo a través de su trabajo. En 1991, produjo La Mujer Prohibida para Venevisión, una telenovela que exploraba las complejidades del amor y el sacrificio. En 1994, participó en Peligrosa, otro proyecto que resonó con el público. Estos trabajos, aunque exitosos, llevaban consigo un matiz de melancolía, como si Liliana vertiera su dolor en cada escena. Tras su última incursión en la televisión, Liliana decidió retirarse definitivamente. Había dado todo de sí, y el peso de los años y las pérdidas la llevó a buscar refugio en la privacidad. El 24 de agosto de 2006, a los 74 años, Liliana Durán falleció de un infarto al miocardio en Caracas. Su muerte cerró el capítulo de una vida extraordinaria, marcada por el talento, el éxito y una tragedia que nunca dejó de perseguirla. Imagina el legado de una mujer que, a pesar de todo, nunca se rindió. Liliana Durán fue más que una actriz o una productora, fue un símbolo de resiliencia, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar luz. Su historia, llena de altibajos, nos recuerda que la vida es frágil, que un instante puede cambiarlo todo. Y bueno, amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este viaje. Su apoyo nos permite seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.